Muy buenas tardes a todas, todos y todes quienes nos acompañan vía remota en la presentación de los resultados de la consulta Caminito de las Escuelas correspondientes a la alcaldía Venustiano Carranza. Aprovecho inicialmente para agradecer la presencia del alcalde Manuel Ballesteros en esta presentación y no nada más eso, sino también su apoyo en la promoción de esta consulta en la alcaldía. Como ustedes saben, la consulta Caminito de la Escuela convocó la participación de 37,764 niñas, niños y adolescentes en todo el país, contestando un cuestionario en línea, y también tuvimos la participación de niñas y niños en promedio de primera infancia, es decir, menores de 6 años, que nos mandaron dibujos también correspondientes a todo el país. En el caso de la Ciudad de México, el número de cuestionarios contestados fue de 8,717 y como se darán cuenta, la mayoría de los dibujos que recibimos a nivel nacional correspondieron a esta ciudad. En el caso específico de la alcaldía de Venustiano Carranza, se recibieron 500 cuestionarios que corresponden a casi el 6% de los cuestionarios que en su totalidad se recibieron en la ciudad, y estos corresponden a un 0,5% de lo que constituye la matrícula escolar en esa alcaldía. Y se recibió un dibujo, pero ahí lo vamos a analizar, ¿no? Específicamente de una niña de la alcaldía. La que sigue, por favor. ¿Cómo estuvo la participación dependiendo del corchete de edad? ¿No? Y lo que nosotros hicimos fue dividir entre los niños entre los 5 y los 17 años que contestaron, más o menos lo que se llama en educación, lo que es la edad normativa para cursar los grados de escolaridad. Es así como los niños y las niñas de 5 años que contestaron la consulta, en el caso de la alcaldía Venustiano Carranza, corresponden al 10,2% de los 500 niñas y niños que contestaron la encuesta. Esto coloca a la alcaldía en una de las que tiene muchísima mayor participación de niñas y niños en preescolar, ¿no? Estamos hablando de que son el doble de lo que registramos en general en la participación en la ciudad, seguidos por un 51,6% de los que se encuentran entre los 6 y los 11 años de edad, en edad normativa para primaria, cuyo también participación fue muy, muy importante. Estamos hablando de un casi 52%, por arriba del 45% que se registró a nivel de la ciudad. Y naturalmente esto impacta en la participación en los otros niveles escolares. Tenemos todavía una muy buena participación en secundaria con 27%, es decir, adolescentes entre los 12 y los 14 años, y donde baja sensiblemente es en estudiantes o adolescentes entre los 15 y los 17 años de edad, que alcanzaron apenas el 10% por sobre 13% de la media de la ciudad, es decir, abajo 3 puntos porcentuales. Entonces estamos hablando de que los resultados de esta consulta en términos globales nos están hablando mucho de niños tanto en preescolar como niños a nivel de primaria, no mucho, un poco menos, digamos, refleja la visión de niños a nivel de media superior. La que sigue. En lo que toca a la participación por género, hubo mayor participación, casi 9 puntos porcentuales arriba, de niñas por sobre niños, ¿no? Y esta es una tendencia que más o menos se siguió a nivel de la ciudad, sin embargo sí está por encima de lo que tuvimos a nivel del país en general, en donde hubo sí una participación mayor de niñas, pero no tan significativa con tantos puntos porcentuales de diferencia como se ve aquí. La que sigue. En lo que toca a la población indígena, tuvimos la participación solamente de una niña,
¿no? Ella afirmó que hablaba una lengua indígena, el chatino. Como ustedes saben, el chatino es una lengua indígena derivada del zapoteco que se habla en algunos municipios del sureste de Oaxaca, y por lo que vemos aquí estamos hablando de la participación de algunas niñas, niños y adolescentes que provienen de esta migración, que vive y generalmente trabaja en la alcaldía Venustiano Carranza, alrededor del intercambio comercial y todo lo que sucede en esta demarcación. Y pues bueno, aquí tenemos una buena respuesta en cuanto a eso. Eso sí, destaca que hubo un 7.4% de niñas y niños que, ante preguntarles si ellos o alguna gente de su familia hablaba una lengua indígena, señaló que no sabía, ¿no? Entonces, es por encima de la media de la ciudad, con 7.4%, que quiere decir que puede haber ahí algunos otros niñas y niños que sí están y que están en familias de entornos indígenas, pero que no lo contestaron con certeza. Acordémonos que esta es una pregunta, como todas, en donde pues es la respuesta de los niños y las niñas la que nos interesa y la que tomamos como punto de referencia. La siguiente. En lo que toca a la población con discapacidad, tenemos que nos contestaron el 3% que tiene una discapacidad. Esto va muy acorde con la media de la ciudad, el 50, y también con la media del país. Es decir, tenemos una buena participación, en esa lógica nos fuimos en todo el país. El 53.3% señaló que tenía una discapacidad visual, es un porcentaje mayor que el que se presentó en la media de la ciudad, que fue del 36.8, ¿no? Y 26.6 señalaron que tienen alguna discapacidad intelectual, un poquito arriba de la media de la ciudad, que tiene 23.3, y finalmente el tercer lugar lo ocupan quienes nos señalaron que tenían una discapacidad auditiva, con el 6.6%. Y es importante decir que en ese rubro, exactamente en eso, estamos hablando de adolescentes de entre 15 y 17 años, los que conforman esta, digamos, población y esta comunidad de adolescentes con discapacidad auditiva que nos contestaron la consulta. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, una de las primeras preguntas de contexto tenía que ver con preguntarles si ya habían tomado clases en persona en su escuela. Acordémonos que hubo algunos intentos de algunos niñas y niños y adolescentes en la ciudad que retornaron a la escuela hacia finales del ciclo escolar pasado. En este caso nos contestaron el 88.93 que no lo habían hecho, es decir, van más o menos un poquito por arriba de la media de la ciudad, que por su parte está por arriba de la media del país, ¿no? Y básicamente entonces tenemos que los niños, las niñas y los adolescentes que contestaron la consulta, en su mayoría no habían ido a la escuela. La que sigue. La pregunta de hacia qué si querían regresar a clases o no, el 63.8% de niñas y niños y adolescentes de esta demarcación nos afirmó que sí quieren regresar a clases presenciales, y los coloca a los niños y a las niñas y a los adolescentes de la Venustiano Carranza por encima de la media de la ciudad, que es del 60%. En los niños y niñas de preescolar, el porcentaje que sí quiere regresar se incrementa más aún, llega hasta el 68.6%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los niños de preescolar son los que más empujan hacia querer y tener la intención de regresar a la escuela, pero ya, ¿no? Y en contraparte, los adolescentes de 12 y 14 tuvieron la mayor proporción de indecisos, es decir, de los que nos contestaron que no sabían si querían o no,
¿no? Con el 10.2% por encima del 9.9% de la promedio general de la Ciudad de México, la que sí. ¿Cuáles son las dos cosas que les harían más feliz del regreso a clase? Al igual que a todos los niños del país y de la ciudad, estar con sus amigos y sus amigas corresponde a la primer lugar en términos a lo que les haría feliz, ser más feliz. Sin embargo, destaca aquí el querer ver a sus maestros, ¿no? Y que sus maestros les den clases en su salón de clases, corresponde al segundo lugar cuando en este caso estaba en tercer lugar en las encuestas a nivel de la ciudad en general, ¿no? Entonces, ellos en Venustiano Carranza le dan bastante sí es bastante significativo para ellos el que puedan entrar y que sus maestros sean, que les den las clases en persona como como motivo para estar ahí. Y la opción de salir de mi casa para ir a estudiar a la escuela es significativamente mayor en niñas que en niños, casi en el doble. Mientras los niños es el 6.5%, para las niñas corresponde al 11.4%, lo cual también es importante de destacar en términos pues de pensar y ir caminando hacia la lógica de que en este caso pues las niñas tienen más ganas de salir de casa que los niños, ¿no? La que sigue. ¿Cuáles son las dos cosas que más les preocupan? ¿No? En este caso también vamos a la misma tendencia que a nivel de la ciudad y del país. Lo que más les preocupa es que la gente que esté en la escuela, alguno no esté usando cubrebocas y que cualquiera o ellos mismos se enfermen de COVID, un poquito en proporciones un poco arriba de la media de la ciudad, con un 30.83% por encima del 28.1% del promedio general. La preocupación en esta parte se da y se empieza a analizar de mayor medida si lo vemos por grupo de edad, con los niños, entre más avance la edad, menos se preocupan, ¿no? Entonces los más preocupados aquí, por eso jala el promedio, son los niños de 5 años, estos que les decía que corresponden a un buen porcentaje de quienes nos contestaron la encuesta, 1 de cada 10 más o menos, ¿no? Y que nos marcan significativamente en el 39.5% esta preocupación contra el 19.5% de esta preocupación que reflejan los adolescentes de 15 a 17. Entonces aquí esto nos delimita mucho que hay que tener y hay que hablar y hay que contener y trabajar mucho en aspectos emocionales y de contención con los niños pequeños de la alcaldía. ¿La que sí? Les decía, recibimos un dibujo, ahí está, nos puso hasta su nombre, ahí está Mar, ¿no? Y básicamente, como ven, se van camino a la escuela, está acompañada, son de las partes de características de este dibujo, y de hecho acordémonos que en general en todos los dibujos esa era la característica, la mayoría acompañados, la mayoría en camino a la escuela, ¿no? Y lo que destaca aquí y vuelve a destacarse igual en los niños pequeños, informándonos, es que muy claramente sabiendo su situación en cuanto a las medidas sanitarias, como lo ven, pues todos ahí los niños están con sus tapabocas. La que sigue. Algunas de las conclusiones, pues básicamente lo primero es que los niños y las niñas y los adolescentes de Venustiano Carranza, pues como lo había dicho, están en los primeros lugares, están por encima de la media de la ciudad en el regreso a clases, en su necesidad, comprenden perfectamente las cuestiones que tienen con la función social de la escuela, ¿no? Y creo, esto, y nos los vuelven a dar, y en las lecciones nos los pueden dar, en este caso los niñas y adolescentes de la alcaldía de Venustiano Carranza,
es la necesidad de cómo exactamente los responsables del mundo adulto hacemos todo para mantener y para empezar el regreso a clases en términos de protección y seguridad a estos niños y niñas que no quieren ya estar en sus casas. Muchísimas gracias.